estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan. Buenas noches a todos. Muy bienvenidos a esta clase número 2 de la Escuela de Desarrollo Personal. Espero que usted esté muy bien allí en su casa, que esté preparado, que esté listo. Vamos a aprender una clase preciosa hoy acerca de que somos espirituales, ¿sí? El título de la clase de hoy es Soy un ser espiritual, ¿no? Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Saben que hay un versículo muy hermoso en la palabra del Señor que está en Gálatas, capítulo 6, versículo 1? No vamos a hablar de ese versículo, solamente quiero que tomemos como referencia una frase, ¿no? Y la frase es: vosotros que sois espirituales. Allí el versículo habla de restaurar al hermano, restaurar a la persona que ha caído, ¿no? Y le dice Pablo acá a los Gálatas en este versículo: vosotros que sois espirituales. Él estaba hablando acá a la iglesia en Galacia y él les estaba enseñando, ¿no? O mostrándoles el camino, que en vez de tal vez juzgar al hermano o acusarlo, les estaba diciendo: ustedes son los espirituales y ustedes tienen las armas para poder restaurarlo. No vamos a hablar de ese versículo en esta noche, ¿no? Pero me llamó mucho la atención esa frase, ¿no? ¿Y qué significa este término, esta expresión, vosotros que sois espirituales? La palabra espiritual significa que está hablando allí de una persona, está hablando de alguien cuya vida y conducta está gobernada por el Espíritu Santo. ¿Saben ustedes que el término del griego que se menciona en este texto es neumáticos, así como los neumáticos de los autos, ¿no? Porque eso tiene que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu en griego es neuma, de allí viene justamente la palabra neumático, que es algo que está inflado con aire, ¿verdad? Entonces, pero nosotros vamos a ir un poco más allá en esta noche y vamos a comenzar desde el principio. Yo les voy a invitar a abrir la palabra del Señor, si usted la tiene allí, y vaya tomando nota de todos estos versículos, ¿no? Dice la palabra del Señor en el Salmo 139. Búsquelo, Salmo 139, desde el versículo 13 al 16 vamos a leer en esta noche. Le doy unos segunditos para que usted pueda buscar en su Biblia. Muy bien,
Dice la palabra del Señor, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Precioso el Salmo 139. Después, en algún momento, léalo completo porque es maravilloso, ¿no? Dice acá la palabra del Señor, mi embrión vieron tus ojos. Esta palabra es maravillosa, ¿no? En primer lugar, yo quiero decirte que nosotros, cada uno de nosotros, somos una creación maravillosa de Dios. Punto 1, somos creación maravillosa de Dios. Cada uno de nosotros fue planeado en el corazón de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno esto!, ¿no? Fuimos idea de Dios. Fuimos planeados por Dios. Saben que en el Nuevo Testamento la palabra también nos dice que somos hechura suya. Y saben que la palabra hechura en el griego es poema. Poema. ¿Podemos decir que somos un poema del amor de Dios? Gloria sea el nombre del Señor. En el punto 2, si usted está tomando nota, Dios nos creó en el vientre de nuestra madre ya como seres espirituales. ¿Y saben por qué? Porque cuando nosotros fuimos concebidos, Dios estaba presente. Dios estaba presente. Dios está presente cuando cada bebé es formado en el vientre de su madre. ¡Qué milagro!, ¿verdad? ¡Qué milagro maravilloso de la vida! Por eso, hermanos amados, bueno, ahora que estamos luchando contra todas estas leyes que quieren levantarse en contra de que nazcan bebés, en contra de que un embarazo llegue a su término, esta palabra de Dios es esclarecedora para nosotros. Esto nos dice que nosotros somos hechura de Dios. Hemos sido planeados por Dios. Dios estaba presente en el momento de nuestra concepción. ¡Qué maravilloso esto! En el punto 3, y presten atención a lo que dice el versículo 16, dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Gloria sea el nombre del Señor. Saben que en el punto 3 yo anoté que hay un libro de Dios que tiene cada uno de nuestros nombres. Hay un libro que tiene Dios con cada uno de nuestros nombres, con mi nombre y con el tuyo. Bendito sea el Señor, donde están escritas todas las cosas. Y cada día de nuestra vida, aún desde antes que naciéramos. Dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Así que hemos sido planeados por Dios. El Señor anotó prolijamente en su libro, en ese libro donde está escrito nuestro nombre, Él anotó allí cuidadosamente cada una de las cosas por las que has pasado, por las que estás pasando y por las que te va a tocar pasar. ¡Aleluya! Dice, sin faltar una de ellas. Aún el día de nuestra partida de este mundo está determinado por Dios, quien es el dador de la vida y de la muerte. A veces estamos temerosos
de esta situación que estamos atravesando acerca del coronavirus y que no, y si me contagio, y no voy acá, no voy allá. No tenga temor, mi hermano. Miren, es probable que Dios haya determinado que usted se vaya de esta tierra por el coronavirus, pero también puede irse de esta tierra por muchos otros factores. O tal vez Él ha determinado que lo va a llevar junto con toda la iglesia cuando Él nos venga a buscar. Así que no tenga temor. Nuestra vida es de Dios y está determinado el comienzo de nuestra vida y el final de la misma. Así que no tengamos temor por nada. Estamos en las manos de Dios y somos hechura de Dios. Somos la creación maravillosa de Dios. Ahora bien, todos hemos nacido como bebés, ¿no? Yo no puedo preguntar, no tengo interacción con usted en este momento, pero ¿se acuerda usted cuando nació? Y no nos vamos a acordar seguramente, ¿no? Todos nacimos como bebés, ¿sí? Porque así está determinado, así lo dispuso Dios, que naciéramos, que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Y como nacimos allí, como decía recién, formados en el vientre de nuestra madre, nacimos con ciertas predisposiciones genéticas, ¿sí? Allí se juntaron, se unieron los genes de papá, más los genes de mamá, ¿sí? Y allí se formó un nuevo ser, pero con una predisposición genética en particular. Esa predisposición genética, sumado a las experiencias de la vida, ¿sí? Más la educación que hemos recibido, todo eso hace un combo, ¿no? Harán de nosotros una conducta en particular y que luego, más adelante, se va a formar una personalidad, ¿sí? Ya cuando somos mayores, nosotros somos los encargados de tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Somos los encargados de tomar ciertas decisiones en la vida que van a determinar, más allá del entorno donde nosotros nos hayamos formado, ¿sí? Las decisiones las vamos a tomar nosotros y vamos a determinar el rumbo de nuestra vida. ¿Saben qué? Hay personas, y conocemos de hecho testimonios, cuyo entorno no ha sido favorable. Sin embargo, ellos han tomado una decisión trascendental en su vida de no vivir o de no replicar, en este caso, las condiciones en las que le tocó vivir cuando era niño, tal vez si vivió en la pobreza, o si vivió en una casa donde había odios y conflictos. Se propuso en su corazón decir, mi familia no va a ser así, o yo voy a cambiar esto. Yo no quiero que mi historia sea la misma que la de mi familia. A lo mejor te tocó vivir desde que naciste en un entorno hermoso, con papás amorosos, que te cuidaron, que te criaron en amor, donde había paz y donde había todo tipo de bendición. Pero de igual manera, cuando uno es grande, toma ciertas decisiones en la vida que van a determinar el futuro de cada uno de nosotros, ¿sí? Es indudable que el entorno, ¿no?, en el desarrollo del ser humano es muy importante y eso va a influir de manera determinante en nuestras vidas. Todo marcará la vida. Todo marcará la vida. Todas las experiencias que nos toca pasar marcarán nuestra vida. Pero finalmente las decisiones las tomamos nosotros. Y la mejor de todas las decisiones que un ser humano puede tomar, que una persona puede tomar, es la decisión por Cristo, ¿sí? Eso es totalmente personal. En algún momento de nuestra vida nosotros tenemos que decidirnos por Cristo. No importa si papá y mamá han sido creyentes, si lo han sido, muy bien, nos han llevado a la iglesia, han hecho que
nosotros nos criáramos en un ambiente cristiano, que aprendiéramos la palabra de Dios, pero en algún punto de nuestra vida, nosotros mismos, nosotros solitos, tenemos que tomar la determinación de seguir a Cristo y de aceptarlo en nuestro corazón como el único y suficiente Salvador personal de nuestra vida. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Es la mejor decisión que nosotros podemos tomar. Creo que es la decisión más trascendental que un ser humano puede tomar. Bendito el Señor en esta noche. ¿Está tomando nota? ¿Prestando atención de todo lo que estamos estudiando? También anoté acá algo muy importante. Es fundamental y trascendental la educación y los estímulos que le damos a un bebé en los primeros 5 años de vida. Eso cualquier psicopedagogo, cualquier maestro, cualquier psicólogo lo puede corroborar, ¿no? Porque allí se va formando lo que el niño va a ser cuando sea grande. Entonces, tengamos cuidado cómo tratamos a nuestros niños, cómo les hablamos, qué decimos de ellos. Tengamos por seguro lo siguiente, que si nosotros a un pequeño le decimos, salí de acá, inútil, a la larga vamos a tener un inútil. Entonces cuidemos lo que nosotros les decimos a nuestros niños, los límites, la disciplina, los valores, la manera de hablar y la manera de actuar. Lo que un niño ve hacer a sus padres, él lo va a copiar, él lo va a imitar. Y eso será cuando sea grande. Cuidémonos, amados, cuidémonos. El punto 5 dice que el pecado hizo separación entre el Dios que nos creó y nosotros, ¿no? Si bien nosotros fuimos creados como seres espirituales en el vientre de nuestra madre, todo lo que nosotros explicábamos recién acerca de las experiencias vividas, de la educación, de los estímulos, más las decisiones personales han formado o están formando el carácter y la conducta. Pero el pecado es el que ha roto la relación con Dios. El pecado es lo que ha roto esa relación espiritual que teníamos con Dios. Entonces es importante, y lo vamos a ver a continuación, cómo nosotros podemos restaurar esa relación con Dios. ¿El efecto del pecado cuál es? Creo que todos lo sabemos muy bien, porque en alguna u otra forma hemos sido afectados por esto. El efecto del pecado es destrucción, es amargura, es tristeza y es vacío en el corazón. ¿Saben que el único remedio contra el pecado es el arrepentimiento y la fe de creer que Jesucristo murió allí en la cruz por nosotros para darnos una nueva vida? Gloria sea el nombre del Señor. Muy bien. ¿Saben que como hemos dicho ya en alguna predicación o en clases anteriores, todos sabemos que el ser humano es un ser tripartito, y no se asusten, no es nada malo, todos somos iguales. Ser tripartito significa que somos cuerpo, alma y espíritu. Saben que en el Antiguo Testamento, en Génesis 2:7, allí si quiere buscarlo, si quiere anotarlo para buscarlo después, Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí? Acá vemos que Dios se tomó el trabajo de crear al hombre con una sustancia material, que es el cuerpo, y una sustancia inmaterial, que es el alma, ¿no? Entonces, formó al hombre del polvo de la tierra, habrá hecho barro, supongo, ¿no? Habrá hecho barro del polvo de la tierra, y dice que sopló en el hombre aliento de vida, y fue el hombre
un ser viviente. El alma es la que proporciona vida al cuerpo. Y cuando el alma es quitada, el cuerpo muere. Cuando el alma es quitada, el cuerpo muere. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos dice, en Primera de Tesalonicenses 5:23, puede buscarlo si usted quiere y anotarlo. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, marque este versículo, dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Tome nota, ¿no? Dice espíritu, alma y cuerpo. 3 partes. También en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Anote el versículo, así le queda en sus apuntes. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios hace esta obra en el alma, en el espíritu, en las coyunturas, en los tuétanos. Está hablando, cuando habla de tuétano, está hablando de la médula del hueso, lo que va por dentro del hueso. ¿Vio cuando usted compra en la carnicería osobuco para hacer un rico puchero? Bueno, ese hueso que tiene un agujero, esa médula, ese es el tuétano. Y dice la palabra que ella misma hace ese efecto en nosotros. Trabaja en el alma, trabaja en el espíritu, en las coyunturas y en los tuétanos. Gloria a Dios, ¿sí? Vimos que en el Antiguo Testamento, allí en Génesis, cuando leímos recién, hablaba de 2 sustancias, una sustancia material y una sustancia inmaterial, ¿sí? Hablaba del cuerpo y hablaba del alma. Pero acá, en estos versículos que leemos en Primera de Tesalonicenses y en Hebreos, vemos que hay 3 sustancias. Y acá dice espíritu, alma y cuerpo, ¿no? No quiere decir esto que uno de los 2 esté mal, ¿no? La palabra de Dios es correcta en este sentido, y acá habla de una tricotomía, en el caso del Nuevo Testamento, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Y en el caso del Antiguo Testamento, que habla solamente de alma y cuerpo, de una dicotomía. Pero ambos puntos de vista están bien. Algunos son partidarios de uno y otros de otro, ¿no? Es decir, que cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que hemos leído, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, constamos de 3 partes, ¿no? El cuerpo, acá está, toque su cuerpito, la carne, los huesos, lo que nos duele, lo que a veces se enferma, ¿no? El alma, que es el principio vivificante e inteligente que anima al cuerpo humano y emplea los sentidos corporales como los agentes de exploración en las cosas materiales. Todos tenemos los sentidos, ¿no? Esto parece por ahí muy complicado cuando uno lo larga así por primera vez, pero todos tenemos sentidos que a nosotros nos ayudan a poder tener constancia o poder explorar las cosas materiales, ¿no? Imagínese usted cuando va por cerca del mediodía, cerca de las 13 horas y pasa por una ventana donde sale olor a comida. ¿Qué produce eso en nosotros, no? Nos siente o sentimos olor a asado, por ejemplo. Qué rico, ¿no? Esos son los sentidos. Escuchamos ruidos, podemos tocar las cosas por nuestros sentidos. Saben que en el alma anida el intelecto, la inteligencia, ¿no? Anida la voluntad y anidan también las emociones, ¿sí? Anidan también las emociones. Y nosotros todos somos seres muy emocionales, ¿no? ¿Cuántos de ustedes lloran con una película, por ejemplo, ¿no?
¿O cuántos de ustedes cierta situación les da temor? O cierta situación o cualquier situación que ocurre tal vez nos puede enojar, ¿verdad? Las emociones anidan en nuestra alma, ¿no? Y en tercer lugar tenemos el espíritu, ¿sí? El espíritu es el que nos distingue de todas las cosas creadas. Es el distintivo del ser humano, el espíritu, ¿sí? Contiene vida humana e inteligencia en contradicción con la vida animal, ¿no? A pesar de que nosotros amamos a nuestros perritos, ¿no? Y a veces les hablamos como si el perrito no fuera a contestar, a veces habrá cosas que entiende, pero él las aprende por instinto, pero no tiene la capacidad de pensar como nosotros podemos hacerlo, ¿no? En Job, capítulo 32, versículo 8, dice: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El soplo del Omnipotente le hace que entienda. Muy bien, entonces vamos a recapitular un poquito. Dijimos primero que somos una creación maravillosa de Dios, ¿sí? Y dijimos también que en el momento de nuestra concepción Dios estaba presente, ¿sí? Dios estaba presente. Gloria a Dios por eso. Él estaba viendo. Bendito sea el Señor. En tercer lugar, y lo más importante, dijimos que nosotros somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. El espíritu, para agregar algo más a lo que veníamos diciendo recién, a causa del pecado, dice la misma palabra de Dios que está muerto, justamente en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por eso necesitamos aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu volviera a vivir. Porque vimos a través de la palabra, allí a través de lo que nos dice el Salmo 139, que fuimos creados como seres espirituales, porque Dios estaba allí. Mi embrión vieron tus ojos. Fuimos creados como seres espirituales, solo que el pecado hizo división con Dios. Es necesario, por lo tanto, tomar una decisión por Cristo. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu vuelva a vivir. No podemos vivir de las emociones, amados, ¿sí? Y a veces un día me levanto bien, a veces me levanto con toda la fe, a veces me levanto mal, a veces me levanto triste, a veces me levanto derrotada. No podemos vivir de las emociones, ni podemos confiar en ellas. Tenemos que confiar en el Señor. Entonces, usted imagínese y pensemos un poquito en nuestra propia vida antes de venir al Señor. ¿No vivíamos así? Para arriba y para abajo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestras emociones estaban enloquecidas, si podemos decir. Estaban fuera de control, ¿no? Hasta que el Señor intervino en nuestras vidas y cuando pudimos aceptar y pedir perdón por nuestros pecados y aceptar al Señor en nuestro corazón, allí la situación cambió. Allí intervino Dios y ahí, al ser nuevas criaturas, pudimos tener nuevamente vida. Nuestro espíritu que estaba muerto volvió a vivir. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito. ¿Qué tal? ¿Le gusta hasta ahora? ¿Está aprendiendo? Bien, muy bien. Saben que la palabra del Señor también es tan clara, ¿no? Y nos habla, y habiendo investigado ya un poquito acerca de cómo somos nosotros, ¿no? De la constitución del hombre, cómo está constituido el hombre, también la Biblia nos habla de que Pablo, mejor dicho, en el Nuevo Testamento, nos habla acerca de que hay 3 tipos de hombre, ¿no? Y vamos a ver allí, vamos a buscar en Primera de Corintios, busque conmigo, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14.
Primera de Corintios 2, 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Leemos de nuevo? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? Y acá habla del primer tipo de hombre que vamos a ver en esta noche, que es el hombre natural. ¿Sí? El hombre natural, en primer lugar, vive de acuerdo con lo natural, ¿no? Vive de acuerdo con lo que ve. Así vivíamos nosotros antes de tener conciencia de Dios en nosotros, ¿sí? Vive de acuerdo a lo natural. Su intelecto, su inteligencia y sus emociones lo gobiernan, ¿no? Y así nos pasaba a nosotros. Usted compárese con su vida antes de Cristo, antes de tener a Cristo en el corazón. Así vivíamos, gobernados por el intelecto y por las emociones. El hombre natural nunca ha nacido de nuevo. Todavía. Es una persona inconversa. Es una persona que no está despierta a las cosas espirituales. No está despierta a las cosas espirituales. Por allí yo me pongo a pensar, ¿saben que yo conocí al Señor cuando tenía 17 años, ¿no? En plena adolescencia. Hace muchos años, no saque la cuenta, en plena adolescencia. Y normalmente la adolescencia suele ser una etapa complicada, ¿verdad? Una etapa de cambios, de muchas cosas. Bueno, yo encontré al Señor en mi adolescencia. Tenía 17 años cuando conocí al Señor. Y yo puedo dar fe de esto, ¿no? No estaba despierta a las cosas espirituales. Y saben que yo iba a un colegio católico, ¿no? Y me enseñaban la Biblia. Pero la Biblia no se reveló a mi vida hasta que yo no acepté al Señor en mi corazón, ¿no? Era como algo tan maravilloso, parecía que yo leía la Biblia, parecía que las letras saltaban, ¿no? Parecía que se hacían grandes para mí, ¿no? Fue maravilloso en mi vida. No estaba dispuesta a las cosas espirituales. Y así pasa con el hombre natural. Vivía de las emociones también, ¿no? Vivía de mis emociones. Mi hogar no fue el mejor, ¿no? Había peleas, había por ahí muchos gritos, ¿no? Y yo viví todo eso, toda mi vida, desde pequeña, ¿no? Desde pequeña. Sin embargo, yo estaba enojada. Por eso yo hoy en día, que ya conocí al Señor, que ya experimenté lo que es el Señor y lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, le doy tantas gracias a Dios por la familia que Él me permitió formar. Porque yo conocí a mi esposo antes de conocerlo a Él, ¿no? Perdón, al revés. Yo conocí al Señor antes de conocerlo a mi esposo, ¿sí? Y eso fue maravilloso en mi vida, porque eso me permitió tomar una decisión fundamental en mi vida. La persona con la que yo iba a vivir el resto de mi vida, la que iba a ser el padre de mis hijos, ¿no? Y eso fue hermoso. Entonces, a cada joven, a cada adolescente que en este momento me esté escuchando, espera en el Señor, ¿no? No sé por qué digo esto, pero espera en el Señor y toma las mejores decisiones. No te equivoques, No te equivoques, porque no hay nada mejor que formar una familia en Cristo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Para alguien debe ser, porque no sé por qué lo dije a esto, ¿no? El hombre natural, volviendo al tema, ¿no? No puede entender lo espiritual, no puede entender las cosas espirituales. Y eso nos pasó a tantos de nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces hemos cerrado la puerta a las cosas espirituales?
¿Cuántas veces hemos cerrado por nuestro razonamiento? Decir, no, esto no es así, no es como yo creo, no es como yo pienso, pero como escuchábamos la predicación de unos domingos atrás, es a la manera de Dios. No es como yo lo creo, no es como yo lo vivo, no es como yo lo pienso, es como Dios quiere. Aleluya. También la palabra de Dios, las promesas, la gracia y la fe son cosas incomprensibles para el hombre natural. Incomprensibles. Totalmente. El mundo del hombre natural es limitado por el entendimiento finito. ¿Qué quiere decir? Un entendimiento estructurado, un entendimiento cuadradito, ¿no? Que piensa que el hombre natural piensa que las cosas tienen que ser de determinada forma y tienen que ser como él dice que es. Y por los sentimientos también. El hombre natural no puede entrar al reino de Dios porque en él no hay lugar para lo racional. Y el hombre natural piensa de esa forma. Razona las cosas. Piensa de manera racional. No hay lugar dentro del reino de Dios para el hombre natural. Dice Juan 3:3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿No? Esta es la historia de Nicodemo, ¿no? Nicodemo era un ser racional, ¿sí? Estaba fascinado por Jesús. Estaba fascinado por las palabras de Jesús y por las cosas que él hacía, pero no las podía comprender. No había lugar en su vida para las cosas espirituales. Muy bien, vamos a avanzar entonces. En primer lugar dijimos el hombre natural. Vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, allí nomás cerquita. 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, está hablando Pablo aquí, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Está retando Pablo allí a los hermanos en Corinto por algunas cosas que habían pasado. Leemos de nuevo, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, ¿no? Por todo el Nuevo Testamento tenemos diferencia entre este tipo de hombre. En segundo lugar, el hombre carnal, ¿sí? Dijimos el primero, el hombre espiritual. El hombre natural. Y en segundo lugar, el hombre carnal. Por todo el Nuevo Testamento tenemos ejemplo, ¿no? Pablo constantemente hace referencia a las diferencias que hay entre el hombre carnal y el hombre espiritual. ¿Saben que estos dos tipos de hombres son totalmente diferentes? ¿Sí? Pero tienen una sola cosa en común. Y atención a esto. Los dos son nacidos por el Espíritu. Son nacidos de nuevo. Los dos han aceptado a Jesús en su corazón como único Señor y Salvador personal. La frase cristiano carnal fue usada por primera vez en este versículo que estamos leyendo, por Pablo, ¿no? Le estaba hablando a cristianos. Él estaba dirigiéndose a cristianos. Pero él en toda la palabra en el Nuevo Testamento, en sus cartas, hace siempre diferencia notable entre el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Vamos a ver las características del cristiano carnal. Y tome nota. El cristiano carnal es como un niño. Acá mismo en el versículo dice, como a niños en Cristo. Son como niños. Han nacido de nuevo, han nacido de Dios, pero viven fuera del reino de Dios. Han nacido de Dios, pero viven fuera del reino de Dios. No crecen espiritualmente. Son como niños. ¿Saben que yo recuerdo cuando mis hijas eran pequeñas? Una vez las llevé al médico porque una de ellas, me parece que era Meli, estaba muy flaquita, muy delgadita, ¿no?
Y yo estaba preocupada como mamá, obviamente. No comía nada, me hacía renegar mucho para comer. Y saben que recuerdo tan patente esta frase que me dijo el pediatra. Me dice, usted preocúpese cuando no crezca en estatura. Porque comer en algún momento va a comer. A veces comen más, a veces comen menos. Cuando tenga hambre va a comer. Pero si no crece en estatura, ese es el problema. ¿No? Y acá pasa lo mismo con el cristiano carnal, ¿sí? No crece espiritualmente. No madura y no se puede cuidar a sí mismo. ¿Qué tal, El problema es que el cristiano carnal ya tendría que haber pasado por esta etapa de su vida espiritual, ¿sí? Vendría a ser algo así como un niño de 10, 12 años que aún no puede ni leer ni escribir, ¿no? Hablando de un niño en condiciones óptimas, ¿sí? Que aún no puede leer ni escribir. No madura, no se puede cuidar. Debemos preocuparnos por estos niños cristianos que aún son carnales todavía. Cuando nacemos, todos somos carnales. Y cuando nacemos de nuevo, ¿sabe qué? Esa carnalidad persiste. Cuando nacemos físicamente, cuando nacemos como bebés que contábamos antes, ¿no? Somos carnales. Y cuando nacemos de nuevo para el Señor, cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, esa carnalidad persiste en nosotros. Y es lo que nosotros tenemos que cambiar a lo largo de nuestra vida cristiana. Y en esto toma parte nuestra voluntad. El problema era que los cristianos de Corinto, después de varios años de ser cristianos y de haber aceptado al Señor en su corazón, todavía eran carnales. Todavía eran carnales. Pablo expresó esto, ¿no? Vamos a Gálatas. Ahí cerquita estamos, ¿no? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que la lista puede seguir. Usted puede añadirle a esta lista un montón de otras cosas. No están en la Biblia, pero dice cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice la palabra, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, del 19 al 21. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. La primera decisión trascendental que nosotros tomamos es aceptar a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador personal. A partir de allí, y ya lo vamos a ver en la próxima clase a esto, empieza un periodo, empieza un proceso, mejor dicho, empieza un proceso de una santificación progresiva, una santificación que vamos a ir llevando a cabo en nuestra vida, en nuestro andar cotidiano. Y ¿saben qué, amados? La palabra de Dios va a ser fundamental en esto. La palabra de Dios va a ser nuestra guía. La palabra de Dios va a ser lo que nos va a llevar a nosotros a alejarnos de todas estas obras de la carne. ¿Sí? Yo estoy seguro que nosotros hoy en este momento podemos enumerar alguna cosa que éramos y que ya no somos. Porque hemos tomado la determinación de cambiar.
Pero estoy segura también que todavía queda algo ahí en esa listita que nosotros tenemos que cambiar. Y el Espíritu Santo nos habla y el Espíritu Santo nos dice en todo momento a través de su palabra que eso no corresponde, que tengo que renunciar, que tengo que cambiar y que tengo que tomar una decisión en mi vida. Nadie lo puede hacer por nosotros. Si tenés problemas con la lengua, ya sabes lo que tenés que hacer, ¿sí? Tenemos problemas con el enojo, con la ira. Tenemos problemas de envidia todavía. Saben que muchas veces una persona puede cambiar cosas que hacía en su antigua vida. Por ejemplo, si robaba ya no roba más. Pero hay muchas cosas que están internas en nuestro corazón que no están a simple vista. Y esas las sabes vos. La sabemos cada uno de nosotros y lo sabe el Espíritu Santo de Dios. Y Él está dispuesto a ayudarnos a cambiar y a tomar una determinación en nuestra vida. Porque Dios no quiere cristianos carnales. Dios no quiere cristianos carnales. No quiere. Si estás yendo a la iglesia y seguís siendo un cristiano carnal, cambia, todavía estás a tiempo. Todavía estamos a tiempo de cambiar. Todavía estamos a tiempo de buscar a Dios y pedirle a Él que nos ayude en nuestras debilidades. Él lo hace. Él lo hace. Gloria a Dios. De manera que la carnalidad del hombre no es removida por medio de la conversión. Allí empieza, allí comienza. Debe ser removida por medio de la santificación. Repito esto porque es muy importante. La carnalidad del hombre no es removida por medio de la conversión. En la conversión nuestros pecados pasados son perdonados, pero tenemos una vida por delante. Tenemos una vida por delante. Y tenemos que tratar de vivir lo mejor posible esa vida. Tratar de tomar las mejores decisiones y dejar todo lo que nos hace daño y lo que hace daño a la gente que está a nuestro alrededor. Porque muchas veces con nuestras actitudes dañamos a nuestro entorno, dañamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo, por las actitudes a las que nosotros todavía no queremos rendir al Espíritu Santo de Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Gloria a Dios. A pesar de todo el fruto del Espíritu Santo que estos cristianos de Corintio tenían, todavía no habían sido santificados en su totalidad. Miren, hermanos, el proceso es largo, el proceso no se termina, ninguno de nosotros puede decir, yo soy mejor que vos. Porque todos tenemos cosas, pero estamos en este proceso. Saben que el mismo apóstol Pablo decía, no es que yo lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. ¡Aleluya! Proseguimos a la meta, seguimos caminando, pero cada día tratando de cambiar, tratando de ser mejores, ¿sí? Saben que a nosotros nos cuesta mucho. Si yo les preguntara en este momento y les dijera a cada uno de ustedes, ¿cómo sos vos? Describite. Si alguien me lo preguntara a mí en este momento y yo diría, yo tengo muy buen sentido del humor, me río mucho, siempre decimos las cosas mejores, ¿no? Nunca vamos a decir, soy una lengua larga. Me gusta criticar, me gusta murmurar, me gusta fabular cosas, invento. Nadie va a decir eso. Siempre vamos a decir las mejores cosas de nosotros. Pues hagámonos un autoexamen y veamos si estamos dentro de los cristianos carnales. La libertad de la carnalidad solamente viene por la cruz. Pasar por la cruz de Cristo y dejar allí todas nuestras debilidades. Gloria a Dios. Vamos a avanzar. Primera de Corintios 2:15. Búsquenlo. Primera de Corintios 2:15 dice,
En cambio, el espiritual, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual es el tercer tipo de hombre que encontramos en la palabra, ¿sí? Dijimos primero, el hombre natural. Segundo, el cristiano carnal. Tercero, el cristiano espiritual o el hombre espiritual. El hombre espiritual crucifica continuamente sus deseos de la carne. ¿Sí? ¿Vieron cuando la palabra dice, cada uno tome su propia cruz y sígame, les dijo el Señor? ¿No? Cada día tenemos que tomar nuestra propia cruz y crucificar nuestros deseos allí, en la cruz de Cristo. La carnalidad nunca va a perseguir a Jesús. Jamás. Pero cuando nosotros nos negamos a nuestros deseos carnales, llegamos a tener la mente de Cristo. Qué interesante, ¿eh? Llegamos a tener la mente de Cristo. ¿Alguien tiene la mente de Cristo? ¿Alguno de nosotros tenemos la mente de Cristo? Es la voluntad de Dios. El hombre espiritual tiene características. Primero, en primer lugar, tiene el entendimiento de los deseos de Cristo. El hombre espiritual, en primer lugar, tiene entendimiento de lo que Cristo quiere para nosotros. El cristiano espiritual pone la mira en su experiencia de la conversión, ¿sí? Miren, cuando nosotros nos convertimos, tenemos una oportunidad maravillosa de poder cambiar las cosas. De poder cambiar las cosas, ser fieles a Dios, cambiar nuestro destino. El cristiano espiritual es consumido por Cristo mismo. Así debemos ser, hermanos. El hombre espiritual ha sido transformado y piensa como Cristo piensa. ¿Te estás examinando? Yo sí. El Señor me habló mucho a través de este estudio. Pensar como Cristo piensa. Actuamos y reaccionamos de manera agradable al Señor. Todo lo que hace el cristiano espiritual es precedido por su deseo interior de agradar a Cristo, de agradar a aquel que transformó su vida. ¿Estamos viviendo de esta forma, amados? Entonces, la primera característica, entender los deseos de Dios para nosotros. Ser entendidos en la voluntad de Dios. Cuando nosotros dejamos de lado nuestra carnalidad, es allí cuando Jesucristo puede empezar a hacer la obra preciosa en nuestras vidas. Esa obra maravillosa de santificación. En segundo lugar, el cristiano espiritual empieza a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Así es. Y ya lo vamos a ver en clases posteriores más profundamente a cada uno de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Pero dice ahí en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es, seguro que lo sabemos todos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y saben qué dice la palabra? Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas podemos abundar y sobreabundar de estas cosas. No hay ley contra todo esto. Es importante distinguir entre el fruto del Espíritu y las obras del Espíritu. Saben que las obras del Espíritu son para edificación de la iglesia. Las obras del Espíritu son para edificación de la iglesia, para que el cuerpo de Cristo crezca, para que mis hermanos se vean enriquecidos por mis obras a través del Espíritu Santo. Pero el fruto del Espíritu es para mi edificación
personal. Es el resultado de la morada del Espíritu Santo en nosotros. Muchas veces nos hemos sorprendido, o tal vez cuando hemos venido al Señor, alguien nos habrá dicho, qué cambiado que estás, o qué cambiada que estás. Porque en otras circunstancias vos hubieras reaccionado de manera diferente. Y es verdad. El Espíritu Santo comienza a hacer una obra en nosotros. Siempre que nosotros lo dejemos, siempre que nosotros le demos el lugar para que Él lo haga. El pastor Sergio escuchábamos en una predicación que él decía que el Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo no va a hacer nada que no quieras que haga en tu vida. Vos podés darle el lugar para que Él lo haga. La otra característica, la última característica, es la dirección del Espíritu. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14, lo repito, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El hombre espiritual, cuando hablo de hombre y mujer, se entiende, ¿verdad? El hombre y la mujer espirituales son dirigidos por el Espíritu Santo. El aprender a seguir al Espíritu Santo es un proceso también. Es un proceso. A veces nosotros escuchamos, a tanta gente hemos escuchado, porque el Espíritu Santo me dijo. Y yo, créanme que yo tuve mucho tiempo un conflicto con esto, ¿no? Pero digo, el Espíritu Santo habla con él y a mí no me dice nada. Luego entendí con el tiempo de que el Espíritu Santo habla nuestras vidas a través de la palabra. Y que el Espíritu Santo que nos guía, habla nuestra vida, habla nuestra mente y corazón, cuando nos dice, no, esto no es así. Tened cuidado, esto no es así. ¿Por qué? Porque mi beta carnal, mi lado carnal, me va a decir, hacelo, pero muy íntimamente el Espíritu Santo que vive en mi vida, me va a decir, no lo hagas. No lo hagas, te va a perjudicar, ¿no? De esa manera nos habla. No quita que el Espíritu Santo pueda venir algún día con voz audible a decirte algo, ¿no? Creo que el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero mientras tanto, aquí tenemos la palabra profética más segura. Anda tanto profeta dando vueltas hoy en día, que lo único que hacen es decirnos al oído lo que nosotros queremos oír. Vamos a la palabra profética más segura. ¿Saben, amados? Cada vez que ha sucedido algo en mi vida, o cada vez que sucede algo en mi vida, esto es mío, Si usted lo quiere, hágalo. Yo le pido a Dios que me dé una palabra. Que me dé una palabra. Señor, dame una palabra. En esta situación que está atravesando, dame una palabra. Y el Señor me la da. El Señor me la da y yo camino confiada en esa palabra que Dios me ha dado. A veces es una palabra. A veces solamente el Señor te puede decir, continúa. Ora, arrodíllate, búscame. Una palabra. Y el Señor se va a manifestar y el Señor se va a mover de acuerdo a la guía de su Espíritu Santo en tu vida. Dice la palabra del Señor en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. El Espíritu Santo va a hablar a tu vida allí, en la quietud, en lo profundo, cuando leas su palabra, una palabra. A veces, hermanos amados, estamos acostumbrados a leer tan mecánicamente la palabra de Dios. Hoy leí esto, voy a leer la palabra, ¿no? Y leemos a 1000, apurados como todos siempre, ¿no? Me incluyo, a veces también, lo he hecho. Y no tiene que ser así. Tenemos que dejar que la palabra de Dios nos hable, que la palabra de Dios se revele a nuestra vida y ser
hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Tenemos en este tiempo de pandemia, en este tiempo de coronavirus que estamos atravesando, tenemos, miren, tanta palabra de Dios en las redes, en Facebook, en YouTube, en todos lados, ¿no? De tantas iglesias, ¿sí? No podemos decir que la palabra de Dios no nos habla. No podemos decir que no hemos recibido una palabra, pero busca lo que verdaderamente necesitas para tu vida. Busca la guía del Espíritu Santo. Hay mucha palabra de Dios en este tiempo, pero busca lo que estás necesitando y busca lo que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Para seguir necesitamos escuchar y no podemos escuchar a Dios si aún no hemos crucificado nuestra vida carnal. Necesitamos llevar a los pies de Cristo nuestra vida carnal. ¿Saben, hermanos amados? Yo puedo decir en este momento que en muchas cosas aún soy carnal. Aún soy carnal y necesito de Dios. En tantos aspectos de mi vida todavía. Necesito y lucho y lo quiero cambiar. Y estoy buscando y el Espíritu Santo me está ayudando. El Espíritu Santo me está ayudando. Ahora en este momento te pregunto, ¿dentro de qué tipo de hombre o de mujer te podés encuadrar en esta noche? ¿Sos el hombre natural o la mujer natural? Hay esperanza todavía. Tenés que aceptar a Jesucristo en tu corazón para que tus pecados sean perdonados y puedas empezar a vivir esta vida cristiana maravillosa, esta nueva vida en Cristo, porque verdaderamente hemos renacido a Cristo. Tantas veces, saben que yo, como les decía antes, conocí al Señor cuando tenía 17 años. ¿Cuántas veces dije, cómo no lo conocí antes? Y muchos de nosotros tal vez en este momento estarán diciendo lo mismo. Yo también, pastora. ¿Cómo no lo conocí antes? ¿No? Me perdí de tantas cosas maravillosas en nuestra vida. Porque el que tiene a Cristo tiene esperanza. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Tenemos la esperanza de una vida futura, de una vida eterna que hay que conseguir, amados. ¿Estás dentro del cristiano carnal? ¿Estás dentro del cristiano que aún no puede escuchar la voz de Dios? ¿Estás dentro de esta categoría donde todavía tenés que crucificar tantas cosas delante de Jesucristo? ¿O estás dentro de los cristianos espirituales que nos guiamos por la guía del Espíritu Santo, por la dirección del Espíritu Santo? Dios quiere que todos estemos dentro de esta categoría. ¿Qué tipo de hombres somos? ¿Qué tipo de mujeres somos? ¿En qué categoría nos presentaremos delante de Dios? Dios viene a llevar una iglesia pura y sin mancha. ¡Wow! Somos seres espirituales. Ese es el nombre de la lección de hoy. Yo soy un ser espiritual. Y vamos a terminar en esta noche orando a Dios. Vamos a pedirle al Señor que Él nos haga seres espirituales. Que cada día podamos crucificar delante de su presencia todas nuestras debilidades, todas nuestras carnalidades. Pero no volvamos más. Así como el Señor dijo en infinitas ocasiones, pero vete y no peques más. No lo vuelvas a hacer. Cierra tus ojos allí donde estás en esta noche y pedile al Señor en lo íntimo. Decile así al Señor: Padre amado, quiero bendecirte en esta noche. Gracias por la enseñanza de tu palabra, Señor. Quiero exaltarte, bendecir tu nombre, Padre. Gloria sea tu nombre. Gracias por todo lo que he aprendido, Señor, en esta noche. Yo quiero ser una persona espiritual, Señor. Quiero ser una mujer espiritual. Quiero ser un hombre espiritual. Decile al Señor allí: quiero ser un hombre espiritual. Quiero crucificar delante de tu presencia cada una de mis debilidades. Quiero crucificar mi carne.
Ya no quiero ser así. Ya no quiero ser mal pensado. Ya no quiero hablar mal. Ya no quiero dañar a mi entorno. Ya no quiero actuar mal, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Quiero entregarte mi vida en esta noche. Porque necesito, Señor, necesito ser una persona espiritual. Quiero que el fruto de tu Espíritu Santo abunde en mi vida. Quiero que abunde en mi vida, Señor. Y quiero que los demás puedan verlo. Y quiero que tú puedas verlo, amado Dios. Toma mi corazón, Señor. Cambia mi vida. Interviene tú en mi vida. Necesito tu gracia. Necesito tu gracia y tu intervención maravillosa, Señor. Toma mi vida. Toca mi vida con tu poder. Gracias, Señor, en esta noche. Te alabo y te bendigo porque tú eres bueno, Señor. Te doy la gloria, la honra y la alabanza en esta noche, Señor. Ayúdame, Padre. Pongo mi vida en tus manos. Pongo mi vida delante de tu presencia. Toma mi corazón. Es tuyo, Señor. Trabaja en él como tú quieras hacerlo, Señor. Yo estoy dispuesta y tú estás dispuesto a hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, terminamos nuestra segunda clase. El viernes próximo nos encontramos nuevamente en este lugar con un tema hermoso. ¿Se lo digo o no se lo digo? Parezco, ya sé, Mirta Legrand. Vamos a hablar acerca de la santidad, ¿no? Así que no se lo pierdan, ¿eh? Los esperamos el próximo viernes en nuestra Escuela de Desarrollo Personal a las 21 horas y por este mismo medio. Que el Señor bendiga tu vida en gran manera.